gracias por la presentación. Pues sí, la mayor suerte es que soy profesora. He tenido la suerte de que me han invitado a participar en muchas cosas y he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Quiero agradecer especialmente la invitación a este encuentro, a la Madre Belén, que es con la que más he estado hablando. La verdad es que he descubierto a las concepcionistas, las conocía de nombre y además me he encontrado con una amiga que nos conocimos en el 98, nada más y nada menos. Nos hemos puesto aquí, luego en el café nos seguiremos contando la vida. Pero bueno, la fundadora, la Madre Carmen Sayés, estudió en la Compañía de María de Manresa. Yo estudié en la Compañía de María de Zaragoza. Entonces al final dices, pues somos primos hermanos, la espiritualidad, nuestros colegios. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar. El título de la ponencia, ya veis, Concepcionistas, Centro de Transformación. Pues vamos a hablar un poquito de... A ver si me deja. Si llega... No sé si... A ver. Perdonad. Muchas gracias. Bueno, pues antes, siempre se acababa con la bibliografía, yo voy a empezar con la bibliografía. Le pedí pues, a la Madre Belén que me pasase algo pues, de vuestras fuentes, me quería empapar. Voy a pedir disculpas lo primero porque, claro, no sé tanto como vosotros de las concepcionistas, pero bueno, me he leído esos 3 libros que me dejó, he navegado por vuestras webs y bueno, pues me he aproximado un poquito al mundo concepcionista. Y luego abajo encontráis 2 libros, uno que habla sobre la organización en general, de cómo se están transformando en este momento cualquier tipo de organización, y 2 específicas de educación. Pues me he basado un poquito en estas obras, por si alguien luego quiere seguir investigando por su cuenta. Me parece que va a ser así. Lo siento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues os voy a proponer la técnica cooperativa peer-to-peer. A mí con los niños me gusta hablar de hombro con hombro o rodilla con rodilla. Porque lo importante es lo que va a pasar aquí. Oye, voy a probar un momentito, ¿eh? Sí, a ver si así nos deja. Porque si no es que es un rollo. Ahora. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Va a haber 3 momentos. Uno primero, que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al pasado, al futuro y al presente. Luego os voy a contar el modelo de transformación sostenible que estamos trabajando en escuelas católicas y haremos un poquito de metacognición. ¿Cómo vamos a hacer este viaje del tiempo? Pues os voy a proponer ir a 1892, a 2018, a 2040. Es muy importante en este 1892 hacer una lectura de nuestras raíces, ¿no? Han pasado 125 años, han pasado un montón de alumnos por nuestras aulas. Entonces vamos a mirar por este espejo retrovisor, vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver cómo estas raíces son las que dan sentido a la innovación que estamos haciendo hoy en nuestros colegios. Por supuesto, esta mujer, Santa Madre Carmen Sayés, tenemos que saber de su vida, tenemos que saber cuál era su misión para que hoy en día seamos capaces de llevarla a cabo, ¿no? Yo he cogido así frases, pues la conquista de la felicidad, nuestra misión cuidar de la niñez, la búsqueda de la verdad, crear una esfera de acogida, llamados a adorar lo que somos, esta formación integral y equilibrada, que somos esta ejemplicidad decisiva para nuestros alumnos y esa esperanza puesta en el futuro. Estas son todo frases que he sacado de esos textos que son de Carmen Sayés y que tenemos que recogerlas para irnos al futuro con el mejor del pasado.
Tenemos que leer esas fuentes para coger, meterlas en la mochila e irnos a este 2040. ¿Por qué 2040? Porque es el futuro, ¿no? ¿Y qué es el futuro? Pues os voy a dejar con la definición que nos da una niña de 3 años. Hola, tengo 3 años. Cuando sea mayor, quiero ser como mi papá, pero con más pelo. ¿Qué es el futuro? ¿Y cómo es? Pues yo lo veo blanco. Si el futuro no va a pasar, ¿por qué decís que es negro? En nuestra mano está en cambiarlo. ¿A qué esperáis? Pronto creceré y el futuro será del color que yo quiero. Bueno, pues nosotros tenemos esta tarea de educar para lo desconocido, para ese futuro que no sabremos cómo será. Estamos en el curso 2017-2018, han entrado por nuestras puertas niños de 3 años, que se pasarán pues unos 15 años en nuestros colegios, aquellos que tengáis bachillerato, van a ir a la universidad y este niño que está ahí con el carrito de la compra es Matt, que ha entrado con 3 años, que ha estado 15 años en nuestros colegios, en nuestras aulas, que ha ido a la universidad, le encanta la ingeniería aerodinámica, la biología, y bueno, está allí estudiando. Como ahora no eres nada ni nadie sin un máster, pues se mete a un máster, 2 años más, necesita otro máster porque ahora con uno tampoco es suficiente, y de repente nuestro niño Matt, que ha entrado en nuestro colegio en primero de infantil con 3 años, se planta en 2040. Y os presento a Matt en 2040. ¿Habéis visto esta película? Sí. Bueno, para el que no lo haya visto, Matt es un biólogo, es astronauta y hacen una expedición a Marte. Con tal mala suerte que tiene un accidente y se queda solo en Marte. Y tiene que sobrevivir en Marte para poder volver y esperar a que sus compañeros le lleven a la Tierra. No os voy a contar el final. La pregunta es, ¿qué necesita Matt para sobrevivir? Entonces os pido que por favor con vuestro compañero hombro con hombro penséis qué creéis que necesita Matt para sobrevivir en Marte.
para sobrevivir el martes? ¿Algún valiente que levante la mano y me cuente? ¿Qué necesita? Ganas de sobrevivir. Ganas de sobrevivir, muy importante. ¿Qué más? Actitud positiva. Actitud positiva. ¿Qué más? Imaginación. Imaginación. Cualidades y habilidades que me permitan resolver las situaciones. Cualidades, habilidades, competencias que le ayuden, ¿verdad?, a resolver las dificultades. ¿Qué más? Creatividad, conocimientos teóricos. Él es biólogo, sabe plantar, sabe de agricultura, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Hay amigos un foto? Esperanza y confianza en sí mismo. Comida, paciencia, oxígeno, agua, fortaleza. Bueno, pues todo esto, nuestro alumno concepcionista más, con los valores que trabajamos en nuestros colegios, hacemos una persona capaz de sobrevivir en el 2040 al Marte que le toque vivir. Viajamos del pasado al futuro, nos vamos a ir al 2018, que es en donde estamos. Todo lo que va a pasar, pasará por la escuela. Hemos vuelto hacia atrás, ¿no?, de ese espacio, hacia ese momento que la profesora le está empezando a hablar del espacio. Todo lo que va a pasar por todos esos colegios que habéis nombrado antes de la congregación concepcionista. Pero estamos en un mundo en este momento, un mundo pues de cambio, que no sabemos, ¿verdad?, dónde enfocar, hacia dónde ir, cómo abordar pues toda la transformación que se está produciendo. Y tenemos que saber leer ese contexto, saber qué está pasando en el mundo de hoy a nivel global. Tenéis la suerte de estar en 4 continentes, o sea que la información no os llega solo de la televisión, sino es que la información la tenéis en la propia congregación. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo son las familias de hoy? Estos niños y estos adolescentes que nos están trayendo estas familias, esta escuela, en cada uno de los lugares donde estáis, y ahí en esa intersección, las concepcionistas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer ese estudio, ese análisis de esa realidad del 2018? Ya Leonardo da Vinci nos decía que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Pues hoy es un nuevo renacimiento, pero estamos en un cambio de época. Así que voy a pasar a mi segunda parte de la charla, que es ese modelo de innovación sostenible. Es un modelo que, pues bueno, con todo este cambio tan rápido, esta transformación, pues estamos buscando cómo realmente no perder el norte y hacer que nuestros colegios sigan adelante con un mapa de ruta que no se pierda, ¿no? Y lo hemos llamado el modelo 4x4. ¿Por qué? Porque se basa en 4 fuentes y 4 transformaciones. Voy a empezar con las fuentes. Las 4 fuentes son la sociológica,
la epistemológica, la psicológica y la pedagógica. Lo que nos están diciendo estas 4 fuentes nos van a dar el norte, la brújula, el faro, y hacia dónde tenemos que enfocar nuestros cambios y transformaciones. Vamos a ir una por una. La fuente sociológica es aquella que nos está analizando pues, el mundo, nos está analizando pues, cómo son las familias de hoy, muy diferentes a las de hace 10 años, muy diferentes de las de hace 20 años. Esa homogeneidad que teníamos antes en las familias, ahora es, pues bueno, y cabrían ahí tipologías y tipologías, y no solamente en cómo están configuradas, sino en cómo se relacionan con la escuela. Tenemos pues familias fans, ¿verdad?, del colegio, tenemos familias delegantes, que todo lo dejan en el colegio, tenemos familias quisquillosas, tenemos familias, pues bueno, de todo tipo, y con ellas tenemos que aprender a construir nuestro proyecto educativo. Este es nuestra materia prima. La primera vez que veo un tren. ¿Qué pasa? Estos niños que entran con 3 años, que todo lo que descubren del mundo es ¡wow! Y luego yo, cuando llego al aula, y digo, vamos a dar las ecuaciones de segundo grado. Y mis alumnos no hacen ¡wow! Análisis morfológico. Y mis alumnos no hacen ¡wow! ¿Qué pasa, no? Pues si esta es nuestra materia prima, nos está diciendo cómo estamos configurados y nos da también pistas de los cambios generacionales que se están produciendo en el mundo. Si yo soy de la generación X, hay generaciones Baby Boom, hay generaciones Y, pero es que ya empiezan a venir a la escuela generaciones Z, ¿no?, los nativos digitales que se llaman, y nos están diciendo y nos están dando datos de cómo está el mundo hoy, por lo que tenemos que leer a nuestros alumnos. ¿Y qué nos dicen nuestros alumnos? Pues que los alumnos que vienen a nuestro colegio, es como esta noticia que salió en la prensa, de 2 niños rusos que estaban en una guardería, en un arenero, y que excavaron un túnel desde el arenero para escaparse del colegio. Tengo que decir que lo consiguieron, pero no se querían escapar por nada en particular, sino tenían un objetivo claro. Y es que había una exposición de Porsche en la ciudad, les encantaban los coches y querían, o sea, su objetivo era salir de la guardería para poder ir a ver esa exposición. Pues estos niños son los que vienen a nuestro colegio. Suban Barneggi, que es capaz de hacer una máquina braille con piezas de Lego por $90, muchísimo más económico que lo que cuesta realmente una máquina de braille. O Steve San Martino, que hace pues este coche también con piezas de Lego, con energía renovable, funciona con válvulas que usa el aire. Solo tiene un problema, que no controla demasiado bien la velocidad, pero por lo demás es autónomo este coche. O este niño Robinson, que lo habréis visto también en la prensa, que es un niño que pues bueno, nace sin brazo y va generando sus propias prótesis con una impresora 3D y va generando en función de lo que él necesita. Si necesita más precisión, si necesita jugar al béisbol, según lo que necesita, él mismo va generando sus propias prótesis. Pues esto es lo que nos dice la función sociológica. Lo que nos están diciendo nuestros alumnos
con su crecimiento, con sus generaciones que nos tocan vivir. Nos están diciendo la necesidad de emprender, de la inteligencia distribuida, de los grandes cambios mundiales que se están produciendo y que necesitamos tenerlos en cuenta desde la escuela. La segunda fuente, la fuente epistemológica o la fuente del conocimiento, nos viene a decir lo que está pasando en el mundo, aparte de esa globalidad, ese conocimiento que está a golpe de clic, nos dice que el mundo se ha convertido en un laboratorio y que nos están midiendo constantemente lo que necesita el mundo aprender para sobrevivir, ¿no? Y de repente se nos ponen pues, a medir en el colegio pues, cómo estamos en ciencias, cómo estamos en matemáticas. ¿Por qué? Porque no es que no haya trabajo, sino en España, por ejemplo, estamos teniendo que exportar conocimiento de fuera porque los alumnos que salen de la universidad no responden a los puestos de trabajo que están aquí en este momento. Por ejemplo, todo el tema tecnológico. Tenemos gente muy profesional, muy bien preparada, pero no para los puestos que en este momento se necesitan. ¿Cómo ajustar pues toda esta realidad? Y lo deseable sería que, si estas son las competencias y habilidades para la vida, tuviésemos un sistema educativo que pues, respondiese con un currículo que trabajase para estas competencias y habilidades para la vida. Y que la evaluación, tanto externa como interna de los centros, evaluasen esas competencias y ese currículo. Pero la realidad con la que nos encontramos es que nuestros alumnos necesitan estas competencias y estas habilidades para ese 2040, que el currículo, siendo generosa, estaría ahí y que la evaluación está ahí. Así que nosotros, profesores en la escuela, nos podemos perder, porque podemos estar evaluando aquí, porque yo tengo muy claro lo que necesitan, pero el inspector me hace que trabaje aquí y que las evaluaciones tienen que estar ahí. Entonces, acertar en esa convergencia, pues es un encaje de bolillos, pero se puede hacer. La sociedad y el empleo, ya os he comentado, nos están dando pautas de lo que va a necesitar ese 2040. Muchas empresas nos están dando también información, el informe McKinsey, ¿no? Que se hizo muy famoso porque habló que el mayor potencial de los sistemas educativos son sus profesores. El informe Horizon, también muy recomendable para saber hacia dónde va el mundo tecnológico y cómo pues, podemos ir adaptando nuestros colegios sin perder ese norte. Yo tengo que decir que estamos un poquito retrasados en mi colegio, ¿vale? Según el informe Horizon, yo ya tendría que estar pues, con la impresión 3D, con el análisis de datos, los metadatos, y yo no estoy ahí. Pero es que mis competencias como docente tampoco están ahí. O sea, tengo un reto importante de trabajo personal para ponerme al día, para dar respuesta al mundo de hoy. Así que las fuentes del conocimiento pues me están hablando de esa hiperconectividad, me están hablando de emprendimiento, me están hablando del poder de las redes sociales, de cómo mis alumnos están ahí y cómo tengo que estar yo también ahí. Me están hablando de los cambios en investigación, me están hablando de cómo el mundo está digitalizado, de cómo el mundo está lleno de conocimiento y que tengo que enseñar a descubrir, a valorar, a criticar, a utilizar. La tercera fuente, la fuente psicológica, nos está dando las claves de esta revolución que se está produciendo en el mundo. Una revolución que fue muy lenta al principio, en esa era agrícola, que duró años y años hasta que llegó la era industrial, que con la era industrial pues también pasó bastante tiempo hasta la era del conocimiento y que en muy poquito tiempo de la era del conocimiento pasamos a la era de la era de la información pasamos a la era del conocimiento y en muy poco tiempo nos hemos dado cuenta que ya estamos en la era de la inteligencia.
que Internet nos abrió un mundo de conocimiento y de información, pero que si no enseñamos a descubrir qué es lo válido, a comparar, a contrastar, a pensar, a utilizar, no es útil nada ese conocimiento. Y vemos que en muy poquito tiempo las eras se nos van acortando. Y por eso tenemos siempre la sensación de no llegar a los cambios que nos toca vivir. Todo esto viene con muchísimos estudios de cómo funciona el cerebro. En los últimos años se ha descubierto pues la mayor parte de lo que se sabe de cómo aprende el cerebro, de cómo se configura el cerebro, y nos habla pues, de este hemisferio derecho, nuestro hemisferio izquierdo, de cómo tenemos especializadas las áreas en este cerebro, y hay grandes investigaciones que tenemos que conocer los docentes para poder aplicar en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos habla de cómo prestamos atención, de cómo adquirimos el lenguaje, de cómo razonamos, de cómo nos influye la alimentación, el sueño. Nos están hablando de cómo podemos estimular las diferentes áreas cerebrales, que es toda pues, la teoría de las inteligencias múltiples. Nos está hablando de cómo funcionamos ante los desafíos y las amenazas, la importancia de la emoción, de la motivación para el aprendizaje, ¿no? Y cómo pues, nuestro frontal es nuestro director de orquesta para todo lo que aprendemos. Nos hablan toda la ciencia de cómo memorizamos, de cómo el cerebro es capaz de buscar en sus enlaces hasta encontrar ese conocimiento previo que yo voy a utilizar para seguir aprendiendo. Y todo esto, como docentes, tenemos que conocer. Nos viene a hablar pues de toda esta teoría de la estimulación temprana, las inteligencias múltiples. Hay ahora muchísimas descubrimientos también sobre el cerebro adolescente, cómo influyen las estrategias de aprendizaje, la cultura del pensamiento. Y pasamos a la última fuente, la pedagógica. Hemos hablado de la sociológica, la epistemológica, la psicológica y la cuarta fuente, la pedagógica. La pedagógica es que somos el legado del siglo XX para la educación del siglo XXI. Todo lo que está pasando ahora de revolución metodológica viene avalado por todos estos científicos, por todas sus investigaciones y que nos ha dado luz de cómo aprendemos. Ya Dewey, su discípulo Kilpatrick, nos hablaba de los proyectos. La primera clasificación de proyectos ya nos la dio Kilpatrick. Y toda la escuela americana, hay muchísimas evidencias de ciencias de lo que aprendemos a través de los proyectos. María Montessori, pues de ese carácter activo y autónomo del aprendizaje, de cómo estimular desde las edades tempranas, de cómo hacer ambientes pues cercanos a lo que es el hogar, la casa, a la proximidad de las edades de nuestros alumnos. Ahí tenemos también a De Crowley, con los centros de interés, los métodos globales, fueron los primeros, ¿no?, que hablaron de esa globalización, esa interdisciplinaridad que hablamos ahora. Maslow, la importancia de la motivación en el aprendizaje. Skinner, que nos aportó el aprender haciendo. Ahí he puesto Giner de los Ríos por poner algún español, ¿no? Y como ya nos hablaba pues, de la importancia del cuaderno y no tanto del libro académico, de cómo pues el currículum en el contexto, aprender de la realidad que cada uno tiene, de esa evaluación continua. Ahí tenemos pues, al desarrollo total de cooperación de Freinet, los primeros que empezaron a hablar del aprendizaje cooperativo. Piaget, que ya nos habló de esas etapas que nosotros descubrimos en nuestros alumnos porque tenemos de 3 a 18, pues Piaget nos habló de esas diferentes etapas. Ausubel con el aprendizaje significativo. Bloom
taxonomía de Bloom, que ahora todo el mundo, ¿no? Cómo programamos con taxonomía de Bloom, con nuestros currículums basados también en taxonomía de Bloom. Brunner, con el aprendizaje por descubrimiento. Freire y Vygotsky y todas estas investigaciones posteriores de cómo retenemos más. Pues cómo, cuando más retenemos información y se queda memorizada para más largo tiempo, es cuando explicamos a otro. Y cómo esa retención va disminuyendo en función de si estoy haciendo ejercicios prácticos, o estoy discutiendo, o estoy demostrando, o procesando la información, o leyendo, y cómo con lo que menos retengo información es escuchar. El modelo instructivo, que es muy válido para algunos aprendizajes, para otros nos está demostrando la ciencia que se nos queda corto y que vamos a necesitar manejar otros modelos, además del instructivo, para que nuestros alumnos retengan toda esa información y se la lleven a su Marte de 2040. No podía faltar Howard Gardner, una discípula suya que me gusta muchísimo, Baltimore. Baltimore, como Gardner lo conocéis más con la metodología de las inteligencias múltiples, os voy a hablar más de Baltimore. Baltimore dice, si en una cara de un adolescente le está creciendo la nariz, las orejas, los granos, ¿no? Hay una transformación física, ¿qué estará pasando en su cerebro? Y entonces se ha puesto a investigar el cerebro adolescente. Y ha descubierto que si cuando hablamos de idiomas estamos hablando que las edades tempranas nuestro cerebro es más plástico, en la adolescencia toda la parte de la amígdala, quiere decir la parte emocional, es cuando es más plástica. Así que el trabajo de valores que hacemos con nuestros adolescentes es primordial para su aprendizaje y desarrollo personal futuro. Así que esta fuente pedagógica pues nos está aportando todo este legado del siglo XIX, al que pertenecía también Carmen Salles. Pues nos hablan del constructivismo, del aprendizaje dialógico, de los proyectos, del cognitivismo, de la cultura de pensamiento, todo eso como metodología que podemos aplicar en nuestras aulas. Así que si nos quedan claras estas cuatro fuentes, este análisis de estas ciencias que nos están dando norte y hacia dónde va pues, la educación, nos queda dónde podemos intervenir y dónde podemos construir nuestros proyectos para hacer esta innovación sostenible. Y vamos a hablar de 4 tipos de transformaciones. Pero antes, lo que queremos buscar es qué tipo de cambio queremos en los colegios concepcionistas. Y podemos hablar de un cambio aislado, podemos hablar de un ajuste, podemos hablar de un cambio epitelial, podemos hablar de un cambio transformacional. ¿En función de qué? En función de la extensión de ese cambio y de la profundidad de ese cambio. Si yo digo un cambio de profesor que está en tercero de primaria y lo paso hasta toda su vida en tercero de primaria, en la misma aula. Y llega una directora y lo pasa a sexto de primaria. Peer to peer, rodilla con rodilla. ¿De qué tipo de cambio creéis que se trata? Por el nivel de profundidad y la extensión. Manos arriba, quien piense que es un cambio transformacional, un cambio epitelial. Epitelial, vamos a ver, que hay gente que piensa que es epitelial, es un cambio extensión baja, efectivamente, pero es profundo ese cambio.
profesor sí. Para el profesor sí, pero estamos para el profesor muchísimo y además nos va a poner la cabeza sí. Pero estamos hablando de la organización. No había dicho. Entonces, ¿puede ser epitelial? No. Estaríamos hablando de un ajuste, ¿no? Un ajuste. Otro ejemplo. Cambio del método de lectoescritura de infantil. Toda la etapa de infantil va a trabajar con un modelo nuevo de aprendizaje de la lectoescritura. Peer-to-peer, a ver qué pensamos que es. En el centro educativo? No, porque la extensión, aunque acabe influyendo, porque acabará influyendo, pero realmente con los profesores que estoy trabajando son con los de infantil. Claro que influirá en mi alumno, pero yo no voy a trabajar con el de bachillerato el método de infantil, ¿verdad? Yo voy a trabajar con los de infantil. Y voy a formar los de infantil, vamos a hacer las nuevas programaciones. Entonces la extensión es baja, aunque el cambio es profundo. Entonces estoy hablando de un cambio epitelial. Otro ejemplo. Voy a meter iPads en todo el colegio. ¿Cómo es ese cambio? Aparte del económico. El que nos vemos ahí. Y fijaros, de cambio aislado a cambio transformacional dependerá qué voy a hacer con el iPad. Si va a ser un PDF del libro de texto y no cambia más, realmente la profundidad del cambio, aunque sea económicamente enorme, no estoy hablando de un cambio transformacional. En cambio, si me voy a que el iPad me va a servir no solo como libro de texto, sino que va a ser posible usar para crear cosas, para hacer portfolios, para crear contenido propio, para que el alumno mismo pueda tener su personalización con el dispositivo, entonces sí que estoy hablando de un cambio transformacional. Podemos empezar de uno, con un ajuste. Puedo hacer un cambio de profesor porque puedo crear un equipo, un mini equipo en ese tercer ciclo de primaria, porque ya hay unos profesores que tienen una competencia digital alta. Entonces voy a pasar el que está en segundo que también y voy a hacer mi semilla de innovación en el centro. Cuando paso, ¿no?, a ir trabajando eso para que me vaya contagiando y lo que empezó siendo un ajuste me vaya produciendo
pues cambios aislados, cambios epiteliales, pero con el objetivo de que al final consiga un cambio transformacional para que mis alumnos vivan un proyecto integral en todo el colegio. ¿Se entiende esta idea? Gracias. Pues vamos a ir viendo estas 4 transformaciones. ¿Dónde podemos intervenir, profesores concepcionistas, en este cambio, en este mundo de cambio? Pues podemos intervenir en el currículo, en los roles, en la organización y en los espacios. Este cambio, uno me va a llevar a otro. No voy a poder hacer ningún cambio si no voy a dar el paso al siguiente cambio. Este cambio transformacional crece en espiral. Puede crecer pequeñito, puede empezar con un cambio aislado, pero al final, en este modelo 4x4, me va a llevar a viajar por estas 4 transformaciones para realmente que mi centro se adecue a este siglo XXI. Vamos a ir viendo una a una. El currículo. Sabéis que los elementos del currículo, según pues, la ley y según las órdenes y los reales decretos, los elementos son los objetivos, los contenidos, los objetivos, la metodología, la evaluación, las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables. Todo eso es currículo. Hemos visto que esas 4 fuentes que nos dicen, ¿no?, que estamos en un mundo globalizado, que esta movilidad internacional, esta ecología, esta economía nos está influyendo, la importancia de esa mente y ese cerebro y todo lo que se sabe de ello, que estamos en una revolución digital, que hay habilidades que necesitan los alumnos para saberse desenvolver en el siglo XXI, el aprendizaje y el pensamiento mucho más allá de una disciplina, esa interdisciplinaridad, otras naciones y otras culturas, la importancia de la bioética y cómo en las aulas ya nos estamos encontrando, ¿no?, sobre todo con los alumnos mayores que te hacen cuestionamientos pues complicados, ¿no? Esa paz y el conflicto, como pues, ahora con estos atentados, estas matanzas, pues constantemente pues esa conflictividad a nivel internacional. No se ve abajo, porque es de Perkins, todo esto es de David Perkins, por si alguien quiere buscarlo, que se abra, no se dejaré en la pantalla. Bueno, pues estos cambios que nos están dando esas claves, esas 4 fuentes que hemos analizado antes, nos vienen a decir que lo que merece la pena aprender, aparte de esos contenidos, porque ese conocimiento es el que le ayuda a crear agua, oxígeno y patatas en Marte, por supuestísimo que es muy importante, pero que necesita algo más. Que nuestro proyecto educativo va a requerir que les enseñemos a manejar información compleja. Que tienen que saber trabajar en equipo, porque las habilidades sociales y de comunicación. El otro día me decían, ¿pero cómo le puedo...? Es que ahora las entrevistas de trabajo les ponen o sea, ya no es solo individual, o sea, la individual es la última. Las primeras les ponen a resolver un problema en equipo, mientras están analizando qué roles adopta, cómo se manifiesta, cómo es capaz de trabajar en ese equipo. Los medios de comunicación, la importancia de manejar pues, todo el tema de mass media, cómo se tienen que adaptar y aprender a ser flexibles en este mundo de cambios. Las profesiones que hay ahora es que no existían cuando yo estudiaba. Yo cuando estudiaba no había diseñador de videojuegos. Pero es que yo antes iba siempre a una agencia de viajes para organizar un viaje. Y ahora, pues según el viaje es que vamos todo por internet. Entonces, está cambiando todo. Nuestros alumnos tienen que aprender a pensar por sí mismos. Son tremendamente vulnerables. ¿Qué está pasando, ¿no?, con los medios? Cómo están manipulando a nuestros adolescentes a través de las redes. Tienen que aprender a resolver problemas del mundo real, a justificarlos. Tienen que tomar decisiones.
tienen que aprender a hacerse preguntas, preguntas poderosas, preguntas relevantes. Tienen que tener una comprensión profunda de los conceptos, tienen que ser creativos y tienen que trabajarse ese interior, esa apertura a la trascendencia, esas ganas de vivir que habéis dicho para poder seguir aprendiendo y evolucionando a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué merece la pena aprender? Y, afortunadamente, esta pregunta no solamente no la estamos haciendo aquí, sino que ya se la están haciendo pues muchos de los dirigentes que están diseñando los nuevos programas educativos. Esta es la orden de las recomendaciones del Parlamento Europeo. Ya sabéis que cuando ahora estamos con la LOMCE, que hemos vivido pues muchísimas leyes, ¿no? Pero con la LOE, cada gobierno que hay, lo primero que hace, nueva ley. Pero fijaros, hicieron la ley y dijo el Parlamento, cuidado, ustedes están en la Comunidad Económica Europea y no vemos en su ley las competencias. ¿Y qué hicieron? Anexo. Claro, ahí estaba hecha la ley, el anexo, las competencias. Con tal mala suerte que las Key Competence las tradujeron como competencias clave. Y entonces todos empezamos a entender que era bajar. Y de repente los niveles de España empezaron a bajar, porque todos estamos trabajando con mínimos, ¿no? Cuando las competencias tienen otro carácter. Es algo para aprender durante toda su vida. Por eso la LOMCE ya cambió y les llamó competencias clave. Esas competencias que van a necesitar nuestros alumnos para desarrollarse en el siglo XX. ¿Qué hizo el Parlamento Europeo? Pues hizo también una lluvia de ideas, como hemos visto que hizo Perkins, ¿no? Y hablan pues de 7 temas que eran fundamentales y hablaban pues que nuestros alumnos necesitaban pensamiento crítico, analítico, reflexivo, creativos, capacidad de iniciativa, resolución de problemas, evaluación de riesgos, toma de decisiones, la gestión constructiva. Fijaros cómo se parece a lo de Perkins, a lo que nos dice Europa. Y de ahí se plantean 4 objetivos. Quieren pues una plena realización personal, están hablando de aprendizaje para toda la vida, y es que se ha demostrado que nuestro cerebro, hasta el último aliento de vida, sigue aprendiendo. Garantizar esa adquisición de competencias clave para la vida adulta. Quieren proporcionar una herramienta de referencia a nivel Europa. Con las lenguas, la verdad es que está bastante conseguido, y poco a poco yo creo que iremos consiguiéndolo con más conocimiento. Y ese marco de referencia, ese 2020, que no es de los jesuitas, ellos hablan del horizonte 2020, pero viene todo de este marco de referencia que nos está diciendo. Entonces, las competencias clave, ese aprendizaje permanente, nos habla de estas competencias que tenemos que trabajar en el aula. Las bases, o sea, las que son sí o sí, que son fundamentales para posteriores aprendizajes, es la competencia lingüística y la matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. En España, estas dos son las que consideramos como las que son instrumentales y necesarias. Europa ya mete ahí la competencia digital. Nosotros no nos hemos atrevido. Pero Europa ya está metiendo estas 3 como las que son instrumentales para el resto de los aprendizajes. Y luego habla del aprender a aprender, de las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la concienciación y expresión. Pero ¿tenemos claro qué es competencia? Peer-to-peer, ¿qué es competencia? Especialista.